tratar con esa forma, vamos a ir tratar de entender y comprender la persona de Jesús, el teántropos, lo va a llamar la teología. Teos Dios, antropos hombre, el hombre Dios, el teántropos. Entonces vamos a empezar hoy, vamos a continuar donde habíamos dejado, vamos a hablar de la encarnación. Dice el dogma, es el credo, se encarnó del Espíritu Santo y de María la Virgen y se hizo hombre. El Hijo Divino de Dios nació como hombre de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo. Eso lo leemos en el Evangelio de Mateo y Lucas en su primer capítulo. El nacimiento virginal es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento del profeta Isaías que había dicho: el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, como cumplimiento de esta profecía de Isaías, es el nacimiento virginal de Jesús. Es también el cumplimiento de todas las aspiraciones humanas para la salvación que es expresada en todas las filosofías y religiones de la historia humana. Solamente Dios puede salvar al mundo. Y entonces empezamos a hacer una primera diferenciación. A ver, si yo estoy estudiando en la universidad y cumplo con los requisitos que ella exige para optar por el título, cumplo con los créditos establecidos y todos los demás requerimientos, necesariamente adquiero el derecho a recibir un grado. La salvación se da de una manera diferente, o sea, no hay ninguna forma en que el ser humano, por su propia virtud, por sus propias cualidades, pueda ser salvado. O sea, nadie se puede salvar a sí mismo. No es que hago el negocio, yo me voy a dedicar a manejarme bien, tengo mucha fuerza, voluntad, y yo voy a lograr salvarme cumpliendo los mandamientos. Ese era el pensamiento que había en el pueblo de Israel. Por eso lo más importante para Israel era la Torá, la ley. Y la ley era la forma, las condiciones que Dios ponía para salvarse. La Torá es como las condiciones que pone la universidad para entregar un título. Jesús es el único Salvador. Nadie llega al Padre sino por él. Jesús mismo lo declara. Entonces, el hombre no lo salvan las obras. A veces hay una posición extrema entre los protestantes que dicen que las obras no son importantes, y a veces algunas posiciones latinas de la Iglesia Católica Romana, algunas personas que hablan de que las obras son la manifestación de mi fe, pero a mí no me salvan las obras, me salva solo Jesucristo. Él es el Salvador universal, solo Jesús salva. Recordemos la cita cuando Jesús dice: nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, el hombre no puede salvarse por sí solo, ya que es el propio hombre que necesita ser salvado. Por lo tanto, el nacimiento virginal es necesario, no por una falsa idolatría a la virginidad. A ver, el pensamiento de una moral centrada en la vida sexual es muy típico de Occidente. La mayoría de los pecados y los pecados graves que a la gente le da pena confesar, y a veces por los cuales se estigmatiza a una persona, son los de la cintura para abajo. Entonces se estigmatiza a una persona si es buena o mala, según sea hetero o homosexual. Se estigmatiza a una persona si vive una vida ordenada en ese sentido o no. Entonces, para el occidental es toda la moral se centra ahí. No, no es así el pensamiento ni bíblico, ni el pensamiento oriental. El pensamiento oriental es diferente. O sea, la sexualidad es algo que tiene que manejar adecuadamente, como parte del crecimiento y de la totalidad del ser. Pero hay pecados mucho más graves: la injusticia, el daño al hermano, la violencia, todo lo que daña al hermano. Entonces, no es un culto idolátrico a la virginidad,
Parte de esa forma idolátrica es que el que se consagra a Dios, el que va a servir a Dios, tiene que vivir, entre comillas, una virginidad, hablando del celibato, cuando la misma escritura dice que no debe ser así. Si revisamos la primera carta a Timoteo, capítulo 3, dice, el que aspira a obispo aspira a una noble labor. Es necesario que el obispo sea esposo de una sola mujer y que maneje bien sus hijos. Luego, Pablo en Tito 1:5 vuelve a decir lo mismo. Le dice a Tito, te dejé en Creta para que establezca la iglesia y ordenes presbíteros. El presbítero debe ser esposo de una sola mujer. Entonces, no es ese culto que a veces aparece en Occidente superlativo a la virginidad. No. Es simple y llanamente, ni se considera para nada pecaminoso. De hecho, en Oriente los sacerdotes pueden ser casados. No es entonces un rechazo pecaminoso a lo normal de la sexualidad humana. La sexualidad humana no puede ser mala. Es la forma como cooperamos con Dios en el acto creador. Mala o buena puede ser una forma ordenada, desordenada, como se viva. Entonces no es por eso que Jesús nace de una mujer virgen, ni es tampoco para dar mayor peso sobre las enseñanzas morales de Jesús, como algunos dicen. Se entiende el nacimiento virginal como una necesidad, porque el que nace no puede ser un mero humano como los demás que tienen necesidad desde la salvación. El Salvador del mundo no puede ser uno de la raza de Adán, nacido según la carne como los demás. Debe ser no de este mundo para poder salvar al mundo. Entonces, esa es la situación. Pero no es desde esa perspectiva de una moral centrada en la sexualidad. El contagio de Navidad. Contagio es una de las formas de los himnos que se cantan en la misa de Navidad. Dice, hoy una virgen da a luz al Eterno y la tierra ofrece una caverna inaccesible. Ángeles y pastores le glorifican y los magos siguen a una estrella. Hoy ha nacido un niño, el eterno Dios. Entonces, es la enseñanza formal de la Iglesia Ortodoxa que Jesús no es un hombre común y corriente, no es meramente humano, como todos los demás. Es verdadero hombre, un hombre íntegro, perfectamente completo, con un espíritu, un alma y un cuerpo, pero él es el Hijo y el Verbo de Dios que se ha encarnado, que ha asumido la carne. Entonces la Iglesia formalmente confiesa que María, con todo derecho, debe ser llamada Theotokos, que literalmente significa la que da a luz a Dios. Pues como cantamos en la Navidad, aquel que nace de María, de toda la eternidad, es Dios. Jesús de Nazaret es Dios, es el Hijo divino de Dios que se ha encarnado. Él es un hombre verdadero en todos los aspectos. Nació, se crió obediente y sujeto a sus padres, creció en sabiduría y estatura, tuvo una vida familiar entre parientes y conocidos. Jesús no tuvo hermanos que nacieran de María, ya que nuestra doctrina ortodoxa la confiesa siempre virgen. Los hermanos de Jesús a que se refiere a la Sagrada Escritura en 11 citas, aquí mencionamos una, Juan 2:12, eran los hijos de José. De eso hablamos en la clase anterior. Entonces Jesús como hombre experimentó todas las naturales y normales experiencias humanas, como el crecimiento y el desarrollo, la ignorancia y el aprendizaje, el hambre, la sed, la fatiga, la tristeza, el dolor y la desilusión. También conoció la tentación, el sufrimiento y la muerte. Aceptó esas cosas por nosotros los hombres y para nuestra salvación. Tenemos una cita de la carta a los Hebreos. ¿Quién nos quiere leer las citas bíblicas hoy? Padre, perdón, ¿cómo? ¿Quién nos quiere leer las citas bíblicas hoy?
¿Quieres, Julián? Por tanto, Bueno, así como los hijos participan de Padre, las como quiera. Ah, bueno. cualquiera que esté leyendo, sí. Siga. así también participó él de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Porque ciertamente no se ocupa de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en lo que tocaba a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Pues, habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Muy bien, eso de la carta a los hebreos, se nos acaba de corroborar lo que hemos dicho. Cristo entró al mundo para llegar a ser semejante en todo a los hombres, menos en el pecado. Primera de Pedro y Hebreos nos dice, por favor la lee. Él no cometió pecado, y en su boca no se halló engaño. Cuando era insultado, no respondía con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con rectitud. Entonces Jesús fue tentado, pero no cometió pecado. Fue perfecto en todo sentido, absolutamente obediente a Dios Padre, pronunciando sus palabras, cumpliendo sus obras y realizando su voluntad. Como hombre, Jesús cumplió su papel perfectamente, siendo el hombre perfecto, el nuevo y postrer Adán. Es el nuevo y postrer Adán. Él hizo todo lo que el ser humano no logra hacer, siendo en toda cosa la más perfecta respuesta humana a lo que Dios espera de su creación. En este sentido, el Hijo de Dios, hecho hombre, recapitula la existencia de Adán, es decir, de toda la raza humana, llevando al hombre y su mundo a Dios, Padre de nuevo, haciendo posible una nueva vida, libre del poder del pecado, del diablo y de la muerte. Como Salvador, Mesías, Cristo, Mesías y Cristo significa lo mismo, el ungido, Mesías en hebreo y Christos en griego. Entonces, como Salvador, Mesías, Cristo, también cumplió todas las profecías, colmando todas las expectativas del Antiguo Testamento, como un cumplimiento y coronación de perfección final y absoluta a todo lo que había sido esbozado en Israel para la salvación humana y del universo. Eso se cumplen todas las criaturas, todas las profecías. Hablamos más o menos de 116 profecías que están en distintas partes del Antiguo Testamento y que no se hacen realidad. Así entonces, Cristo es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, la culminación o plenitud de la ley de Moisés y la realización de todas las profecías. Él mismo es el último profeta, el rey, el maestro, el único supremo y sumo sacerdote de la salvación, la víctima de la salvación sin mancha, la nueva Pascua, el dador del Espíritu Santo a la creación entera. Es en este título de Mesías, Rey de Israel y Salvador del mundo, que Cristo afirmó su identidad con Dios Padre y se llama a sí mismo el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida, la luz del mundo, el pan de vida, la entrada del redil de las ovejas, el buen pastor, el Hijo celestial del hombre, el Hijo de Dios, Dios en persona, el yo soy. Todo esto, formas de llamar a Jesús, títulos de Jesús, es precisamente por esa condición. Entonces vamos a revisar un poquito la doctrina de la encarnación. El hecho central de la fe cristiana es que el Hijo de Dios ha venido a la tierra como hombre verdadero, nacido de María la Virgen, murió
y resucitó, otorgando vida al mundo. La primera predicación y defensa de la fe consistió en sostener que Jesús de Nazaret es en verdad el Mesías de Israel, el Cristo. Realmente es Señor y Dios que ha asumido carne, que ha asumido la condición humana, Dios encarnado. Los primeros cristianos, comenzando con los apóstoles, tenían que insistir en el hecho de que además de ser el Cristo y el Hijo de Dios, Jesús realmente ha vivido y ha muerto y ha resucitado entre los muertos como un verdadero ser humano. Por favor, leamos esta cita de la primera carta de Juan. Hay una música fuerte de fondo. A ver, ¿quién no lee la cita, por favor? En esto podréis reconocer quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo vino como verdadero hombre, ese tiene el Espíritu de Dios. Y todo el que no confiesa a Jesús, ese no tiene el Espíritu de Dios. Ese tal es del anticristo, el que oísteis que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Y la segunda de Juan nos dice: Han venido al mundo muchos seductores negando que Jesús Cristo haya venido en carne mortal. entonces, en los primeros años de la fe cristiana, los defensores de la fe, a los que llamamos apologetas, y los mártires, tenían como testimonio y tarea central la defensa de la doctrina que Jesús, el Hijo de Dios encarnado, ha vivido en la tierra y ha muerto, ha sido resucitado por el Padre y ha sido glorificado como el único Rey y Señor y Dios del mundo. Los concilios ecuménicos lo han confirmado. El primer concilio, haciendo un poquito de memoria, de la iglesia, pues el primero fue el concilio apostólico, del cual nos habla Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, pero hay concilios ecuménicos de la ecumenen de toda la iglesia, que es en el año 325, el primer concilio de Nicea, ese concilio que es citado por Constantino, porque él quería políticamente unificar al imperio romano, ya no por las armas como había hecho en su batalla del puente Milvio contra Magencio, sino que lo quería unificar en la vida real. Y cuando estaba logrando eso con la nueva religión, encuentra que la nueva religión se estaba dividiendo por culpa de un sacerdote de Alejandría del África que estaba enseñando una doctrina equivocada sobre Jesús. Se llamaba Arrio. Entonces, el primer concilio de la iglesia se cita para atacar la herejía arriana. Entonces, durante los siglos tercero y cuarto, se intentó enseñar que aunque Jesús es el Verbo encarnado e Hijo de Dios, no es total y completamente divino, sino que es una criatura, la más excelsa, pero una criatura hecha por Dios, como toda la creación. Esa es la enseñanza que tuvo Arrio y sus seguidores, que estaba dividiendo la iglesia. Jesús, Hijo de Dios, Verbo encarnado, pero no era divino, sino que era criatura. Contra esa enseñanza, los santos padres, como San Atanasio de Alejandría, San Basilio Magno, San Gregorio de Niza, San Gregorio Nacianceno, estos tres últimos los llamamos los padres capadocios, en la teología se llaman los padres capadocios. Gregorio Nacianceno, el teólogo, defendieron la fe proclamada en el primero y en el segundo concilio ecuménico. O sea, en el primero en Nicea y en el primero en Constantinopla. Estos concilios enseñaron que el Hijo y Verbo de Dios, encarnado en forma humana como Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel, el Cristo, no es una criatura, sino que es verdaderamente divino, con la misma divinidad que Dios Padre y el Espíritu Santo. Esta fue la defensa de la doctrina de la Santísima Trinidad que conservó para la Iglesia de todos los siglos
la fe que Jesús es realmente el Hijo divino de Dios, cosustancial con el Padre y el Espíritu Santo, uno de la Santísima Trinidad. Al mismo tiempo, en el siglo IV, también fue necesario que la Iglesia rechazara la enseñanza de Apolinario, se llama apoliniarismo, quien decía que aunque Jesús es el Verbo encarnado, Hijo de Dios, la encarnación consistía en que simplemente tomó un cuerpo humano y no la plenitud de la naturaleza humana. Se disfrazó de humano, tomó un cuerpo, pero no asumió la condición humana. Esta fue la doctrina falsa que afirmaba que Jesús no poseía una verdadera alma humana, ni una mente humana, ni un espíritu humano, sino que el Hijo divino de Dios, quien eternamente existe con el Padre y el Espíritu Santo, solo habitó en un cuerpo humano, en carne humana, como en un templo. Se llama el apoliniarismo. Es por esta razón que cada proclamación doctrinal oficial en la Iglesia Ortodoxa, incluyendo todas las proclamaciones de los concilios ecuménicos, siempre insisten en que el Hijo de Dios se hizo hombre de María Virgen con un alma racional y un cuerpo humano. El Hijo de Dios realmente se hizo ser humano en todo el sentido de la palabra. Y Jesús Cristo era y es un verdadero ser humano, teniendo todo lo que cada ser humano es. Simplemente es esta la enseñanza de los evangelios y de las escrituras del Nuevo Testamento en general. Leamos esta cita de la carta a los Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de la misma naturaleza, siendo en todo semejante a sus hermanos. El libro de los Hebreos es un libro de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Entonces hemos visto dos, el arrianismo y el apoliniarismo. Vamos a ver ahora la herejía nestoriana, la de Nestorio. Entonces, en el siglo V se desarrolló una larga y difícil controversia sobre la verdadera comprensión de la persona y naturaleza de Jesús Cristo. El tercer concilio ecuménico en Éfeso, en el año 431, siguiendo la enseñanza de San Cirilo de Alejandría, se preocupó principalmente por defender el hecho de que aquel que nació de María la Virgen era sin duda el Hijo divino de Dios en carne humana. Fue necesario defender este hecho muy explícitamente, porque algunas personas en la iglesia, siguiendo a Nestorio, el obispo de Constantinopla, comenzaron a enseñar que no se debía llamar a la Virgen María Teotocos, un término que ya era usado en toda la iglesia. Ellos decían que la Virgen María dio a luz al hombre Jesús, en quien el Hijo de Dios se había encarnado, pero no dio a luz al Hijo de Dios. Desde este punto de vista se mantenía la idea de que existe una división entre el Hijo de Dios, nacido de la eternidad de Dios Padre, y el Hijo hombre nacido de la Virgen en Belén, y que a pesar de que ciertamente existe una conexión entre los dos, María solamente dio a luz al hombre. María podría recibir el nombre de Teotocos solo de una forma demasiado piadosa y simbólica, pero que dogmáticamente sería más correcto llamarla Cristotocos, la que dio a luz al Mesías o a Cristo, o Antropotocos, la que dio a luz al hombre Cristo. Entonces, esa enseñanza es contraria. San Cirilo de Alejandría y los padres del concilio de Éfeso rechazaron la doctrina nestoriana y afirmaron que el nombre de la Virgen María Teotocos es total y completamente correcto y se debe mantener si hemos de confesar la fe cristiana rectamente y vivir la vida cristiana como se debe. Se debe defender el término Teotocos, pues no puede haber división de ningún tipo entre el eterno Hijo y el Verbo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Jesús Cristo
el Hijo de María. El Hijo de María es el eterno y divino Hijo del Padre. Y nadie más se encarnó en cuerpo humano de ella. Él y nadie más se hizo hombre en el pesebre de Belén. No puede haber ninguna conexión o conjunción entre el Hijo de Dios y el Hijo de María, pues son uno y el mismo. El Hijo de Dios nació de María. El Hijo de Dios es divino. Él es Dios. Por lo tanto, María dio a luz a Dios en la carne, a Dios como un hombre. Por lo tanto, María verdaderamente es Theotokos. El lema del combate de San Cirilo y el Concilio de Jerusalén fue este: el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, un hijo, un solo hijo. Vamos a mirar qué pasó en el Concilio de Calcedonia. Durante el cuarto concilio ecuménico en Calcedonia, en el año 451, los 6 primeros concilios son totalmente cristológicos, tratando de entender el misterio encarnado de Dios. ¿Qué dice? Esto fue necesario, tendencia de enfatizar la naturaleza divina de Cristo a tal extremo que su verdadera naturaleza humana fue casi olvidada e incluso rechazada. En el cuarto concilio se hizo la conocida formulación que dice que Jesús Cristo, el encarnado Hijo y Verbo de Dios, es una persona. En griego se dice hipóstasis. Hipóstasis es persona en griego. Entonces vamos a hablar de un tema, pues obviamente no lo vamos a manejar aquí ahora nosotros, que estudia la teología al hablar del dogma de la Trinidad. Se llama la unión hipostática de la hipóstasis divina y la hipóstasis humana en Jesús. Entonces, el Hijo y el Verbo de Dios es una sola hipóstasis, con dos naturalezas íntegras y completas, humana y divina. Inspirado particularmente en la carta de San León, obispo y papa de Roma. El cuarto concilio insistió que Jesús es exactamente lo que el Padre es con relación a su divinidad. Esto fue una referencia directa al credo niceno constantinopolitano, que afirma que el Hijo de Dios es de la misma esencia del Padre, es cosustancial al Padre, que no simplemente significa que lo que simplemente significa que lo que es Dios el Padre, el Hijo también lo es. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y además el concilio también insistía en que la encarnación del Hijo de Dios se hizo exactamente, en la encarnación del Hijo de Dios se hizo exactamente lo que todos los seres humanos son, confesando que Jesucristo también es cosustancial a todo ser humano con respecto a su humanidad. Se defendía y aún se defiende esta doctrina como la misma enseñanza de la fe apostólica escrita en los evangelios y en las otras escrituras del Nuevo Testamento. Por ejemplo, las de San Pablo. Leamos esta parte del discurso cristológico de Pablo en la carta a los Filipenses. El cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Bueno, las siguientes son las palabras críticas de la definición de la fe en el Concilio de Calcedonia. Leamos qué nos dice el Concilio de Calcedonia.
Siguiendo a los santos padres, enseñamos con una sola voz que se debe confesar el Hijo de Dios y nuestro Señor Jesucristo como una y la misma persona, y Él es perfecto en su divinidad y perfecto en su humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de un alma racional y cuerpo humano, consustancial a nosotros en cuanto a su humanidad, hecho en todo semejante a nosotros, con la excepción del pecado solamente, nacido de su Padre antes de todos los siglos según su divinidad, mas en estos últimos días, por nosotros los hombres y para nuestra salvación, nacido al mundo de la Virgen María, Teotocos, según su humanidad. Este único y mismo Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, debe ser confesado de dos naturalezas, sin mezcla y sin alteración, sin separación y sin división. Entonces ahí tenemos de la fuente misma del texto conciliar la definición sobre Jesús. Eso en teología se va a llamar la kenosis, o sea, el ocultamiento de la divinidad de Cristo en la persona humana, la kenosis de Cristo. Es decir, en Jesús, sin mezclar la divinidad y la humanidad de manera que se pierda y se altere las características propias de cada una, y tampoco sin separarlas de tal manera que se pueda pensar que existen dos hijos y no uno solo. ¿Qué más nos dice el concilio? Y sin que la distinción de las naturalezas se pierda por tal unión, sino que la propiedad particular de cada naturaleza se conserva y se une en una persona e hipóstasis, sin separarse o dividirse en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, como han hablado los profetas de los días antiguos acerca de Él, y como Jesús Cristo nos ha enseñado y como el credo de los padres nos ha entregado. Y como nos decía Isaías, el Emanuel, el Dios con nosotros. Un grupo de cristianos no aceptó el concilio de Calcedonia y se separó en la primera decisión de la iglesia. Y se separó de aquellos que lo aceptaron. Así lo hicieron porque consideraban que el concilio había resucitado la falsa doctrina de Nestorio por insistir en las dos naturalezas. Y hasta el día de hoy parados de los ortodoxos calcedonianos. Son los cristianos que pertenecen básicamente a la iglesia copta, etíope y armenia. Son los monofisitas. Aunque con los coptos, la iglesia copta es la iglesia de Egipto, aunque con los coptos ya se está hablando claramente de que el fenómeno fue más de forma semántica por la no comprensión exacta del término. Pero cada día pues hay menos separación con los monofisitas. Esperamos que algún día, por la gracia de Dios, este conflicto se vea resuelto y los que aceptan el concilio de Calcedonia, esto de los cristianos ortodoxos y los católicos romanos, llegarán a una unidad de fe con los que rechazaron a Calcedonia en cuanto a su explicación de la unión de lo divino y lo humano en una persona en Cristo nuestro Señor. Se mantiene firme la enseñanza de la Iglesia Ortodoxa de que el concilio de Calcedonia rechaza estrictamente la doctrina nestoriana y está en completo acuerdo con las doctrinas de San Cirilo y del tercer concilio ecuménico de Éfeso. Desde el punto de vista ortodoxo, la virtud del cuarto concilio ecuménico es que define muy claramente el hecho de que cuando el Hijo de Dios nació de María Virgen Teotocos, no dejó de ser Dios, ni tampoco alteró su divinidad, mientras se hizo hombre completo y perfecto en su humanidad encarnada. La salvación me requiere la perfecta unión de la divinidad y de la humanidad en la persona única de Jesús Cristo. Una unión en que Dios es Dios
y que el hombre es hombre, pero que los dos se hacen uno en unidad perfecta, sin fusión ni alteración, sin división ni separación, sin mezcla ni confusión en Cristo. Miremos qué pasa en el quinto concilio ecuménico con el emperador Justiniano. En el siglo VI, el emperador bizantino Justiniano quería reafirmar el hecho de que los seguidores de Calcedonia realmente creyeron en Jesús Cristo como el encarnado Hijo y Verbo de Dios, uno de la Santísima Trinidad. Justiniano, recordemos que, pues además de ser el gran emperador, lo llaman el emperador de los 3 siglos, porque su influencia va a afectar los 3 siglos siguientes a su existencia, que es el padre del derecho, que era filósofo, que era geómetra, que era agrónomo, era teólogo, y por eso quería hacer énfasis en esa condición cristológica. Quería hacer esto principalmente para convencer a los no calcedonianos y no que no se está reintroduciendo el error de Nestorio. Entonces, para lograr eso, el emperador convocó el concilio que ahora conocemos como el Quinto Concilio Ecuménico en Constantinopla en el año 553. Es el segundo concilio de Constantinopla, el Quinto Concilio Ecuménico. El concilio clarificó más aún la posición ortodoxa referente a la persona y acción de Cristo, ortodoxa y católica romana, ¿no? Los siguientes son algunos de los textos claves del concilio. Por favor, ¿nos lees? Si alguien entiende la expresión una sola persona de nuestro Señor Jesucristo, en este sentido, que es la unión de muchas hipóstasis o personas, y si entonces intenta introducir 2 hipóstasis o 2 personas al misterio de Cristo, y después de haber introducido las 2 personas al misterio, habla de una persona solamente en el sentido de dignidad, honor o adoración, y calumniaré al concilio de Calcedonia, diciendo que este concilio usó la expresión una hipóstasis, una persona, en este sentido, impío, que sea anatema. Anatema significa error. Continuemos leyéndolo. Si alguien no proclamara con verdadera aceptación a la Santísima, Gloriosa y Siempre Virgen María, la Teotocos, creyendo que dio a luz solo a un hombre simple, y que el Verbo de Dios no fue encarnado de ella, y calumniara el santo sino de Calcedonia como si hubiera afirmado que la Virgen es Teotocos en un sentido impío, que sea anatema. Si alguien que usa la expresión 2 naturalezas no confiesa que nuestro único Señor Jesucristo ha sido revelado en la divinidad y en la humanidad, para así designar por esa expresión una diferencia de las naturalezas, entre las cuales se efectúa una unión inefable sin confusión, en la cual ni la naturaleza del Verbo fue cambiado en la de la carne, ni la de la carne fue cambiada en la del Verbo, pues cada una quedó lo que era por naturaleza, la unión siendo hipostática, es decir, en una persona. Si no entiende que la expresión crea una división o separación entre las naturalezas, que sea anatema. Si alguien no confiesa que nuestro Señor Jesucristo, quien fue crucificado en la carne, es Dios verdadero y el Señor de la gloria y uno de la Santa Trinidad, que sea anatema. Muy bien. Para enfatizar más este hecho de que el concilio de Calcedonia era verdaderamente ortodoxo, el emperador Justiniano escribió un himno que hasta el día de hoy cantamos en la Divina Liturgia. Lo cantamos al terminar la segunda antífona, al comienzo de la misa, y decimos: Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, accediste para nuestra salvación a encarnarte de la Santa Teotocos y siempre Virgen María. Inalterado te hiciste hombre, crucificado Cristo nuestro Dios, con tu muerte a la muerte venciste. Eres uno de la Santa Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Entonces, este himno que cantamos en cada liturgia, que todos los domingos lo cantamos en la liturgia, es la conclusión que hace el emperador Justiniano de las enseñanzas del concilio y que forman parte de la creencia cristológica que tenemos
todos los católicos, tanto romanos como ortodoxos. Viene otra herejía, llamamos la controversia monotelita. Hubo división entre los creyentes. Algunos decían que después de que el Hijo de Dios se hizo hombre, tenía una sola actividad y voluntad, la actividad y voluntad teándrica del Verbo hecho carne. Esas personas llamadas monotelitas insistieron en que en la persona de Jesús Cristo se fundía la actividad y la voluntad divina con la actividad y la voluntad humana de tal forma que ya no se podía distinguir entre ellas. El sexto concilio ecuménico se reunió en Constantinopla en el año 680 al 681, siguiendo las enseñanzas de San Máximo el Confesor, quien tuvo que sufrir muchísimo para mantener su enseñanza, quien fue encarcelado, torturado por sus doctrinas, luego le cortaron la lengua para que no pudiera hablar, luego le cortaron la mano para que no pudiera escribir. Entonces, se proclamó que tal como Cristo realmente es totalmente divino y totalmente humano, la perfecta unión de la divinidad y la humanidad en una persona, así también debe tener una verdadera actividad y voluntad humana, tal como una verdadera actividad y voluntad divina, según cada una de sus naturalezas, y que esas dos voluntades y actividades, tal como las naturalezas mismas, no se confunden ni se mezclan a tal punto que pierdan sus propias características y propiedades naturales. Esta división se basó en el hecho de que, como el Hijo de Dios permaneció totalmente divino en la encarnación, por consecuencia debe tener siempre su propia actividad y voluntad divina. Y ya que se hizo totalmente humano en la encarnación, también debe tener una completa y perfecta voluntad y actividad humana, y que la salvación requiere que la distinción, pero no la división ni separación de cada una de estas respectivas actividades y voluntades, permanezca en el Salvador encarnado. Entonces, lo siguiente es una parte de la definición que el sexto concilio tercero de Constantinopla en el siglo VII nos da la pregunta de cómo deberíamos entender, definir y confesar la persona y la acción de Jesús Cristo. Léenos, por favor. En él existen dos voluntades naturales y dos operaciones naturales sin división, sin fusión, sin alteración y sin separación según las enseñanzas de los santos padres. Y estas dos voluntades naturales no son contrarias la una a la otra, sino su voluntad humana sigue sin resistir y sin vacilar, sino más bien sujeta a su voluntad divina y omnipotente. Pues tal como su santísimo e inmaculado cuerpo no fue destruido, pues fue deificado y siguió en su propio estado y naturaleza, así también su voluntad humana, aunque deificada, no fue suprimida, sino fue conservada. Glorificamos dos operaciones naturales, en el mismo Señor Jesucristo, nuestro verdadero Dios, es decir, una operación o acción divina y una operación o acción humana. Pues no admitimos una operación natural en Dios ni en la criatura, creyendo que nuestro Señor Jesucristo es uno de la Santísima Trinidad, y según la encarnación, nuestro Dios verdadero, decimos que sus dos naturalezas brillaron en su hipóstasis, o una persona, en la cual obró los milagros y soportó el sufrimiento. Por lo tanto, confesamos dos voluntades y dos operaciones ocurriendo en él para la salvación de la raza humana. Finalmente vamos a ver la herejía o controversia iconoclasta. Y con el iconoclasmo fue un movimiento que hubo de destrucción de los íconos. Se da por influencia ya del Islam. Cuando el Islam aparece, el Islam dice que a Dios no se puede representar y tiene gran influencia. Recordemos, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, nunca en la historia de la humanidad hubo una doctrina, pues que sin contar con las técnicas de hoy en día de comunicación, se hubiera expandido tan rápidamente. En el año 630
como fue el Islam, e influyó mucho el pensamiento. Entonces el Islam dice que a Dios no se puede representar, y de eso se impregnaron muchos, y empiezan a decir entonces que los íconos deben ser destruidos. Hoy todavía los protestantes viven del iconoclasmo. Entonces durante el siglo VIII y IX, el problema de la persona y naturaleza seguía en la controversia sobre la veneración de los santos íconos en la iglesia. En esta época hubo muchas personas, incluyendo varios emperadores y gobernadores laicos seculares, que decían que la veneración de los íconos era indebida, pues consistía en el pecado de idolatría, lo mismo que dicen los protestantes. Decían que como Dios es invisible y ha dicho en la ley del Antiguo Testamento que los hombres no deben fabricar imágenes ni escultura, es entonces equivocado representar y honrar imágenes de Cristo y de los santos. Los defensores de la veneración de los santos íconos, guiados por San Juan Damasceno y San Teodoro Estudita, proclamaron que el punto central del cristianismo es que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y que vimos su gloria. Juan 1:14. Refiriéndose a las Sagradas Escrituras, insistieron en que la fe en la encarnación del Hijo de Dios requiere la veneración de los íconos, ya que Jesús Cristo es un hombre verdadero, con una verdadera alma y cuerpo humano, y como tal puede ser representado, argumentando que los que estaban en contra de los santos íconos reducían la encarnación a una fantasía y negaron la verdadera humanidad del Hijo de Dios y su venida a los hombres. Citaron las palabras del mismo Jesús en su diálogo con Felipe, que está en el Evangelio de Juan, y que nos dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos el Padre. Jesús y el Padre son uno, ambos son Dios. Si fueran distintos, tendríamos dos dioses. Un solo Dios verdadero. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando representamos a Jesús, que tuvo figura humana, que se pudo ver, palpar y apreciar, estamos aceptando el dogma de la encarnación, y el negarlo es negar la encarnación, decir que la encarnación fue simplemente una fachada, volviendo a las herejías anteriores al apoliniarismo. Los defensores de la buena causa de la veneración de los íconos también se refirieron a las escrituras apostólicas de San Juan y San Pablo. En Primera de Juan leemos: Lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Pablo dice en Segunda de Corintios: El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen, en griego, eikon, de Dios. y nos va a decir la carta a los Colosenses: Es la imagen del Dios invisible, en griego, eikon, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado por medio de él y para él, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. La palabra griego, la palabra imagen, se dice icon. Se escribe icon, pero se dice icon. El griego tiene la complejidad que tiene 5 is, 5 letras, 5 uniones que producen el sonido i. Y miremos qué dice la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo,
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El séptimo concilio ecuménico en Nicea, segundo de Nicea, año 787, oficialmente declaró que se debe proclamar la fe cristiana en palabras e imágenes, puesto en claro la enseñanza que se podía representar a Cristo, la Virgen María y los santos en los santos íconos. No debemos adorar íconos, ya que solamente Dios es digno de adoración, sino venerarlos y honrarlos. El séptimo concilio ecuménico también hizo la siguiente afirmación acerca de Cristo, en referencia a la veneración de los santos íconos. Mantenemos sin alteración todas las tradiciones eclesiásticas que hemos recibido, sea por escrito o verbalmente, una de las cuales es el hacer representaciones pictóricas, agradable a la historia de la predicación del Evangelio, una tradición útil de muchas formas, pero especialmente es esto, para que la encarnación del Verbo de Dios brille de verdad y no en fantasía, pues estas, la realidad y la fantasía, tienen indicaciones mutuas y sin duda tienen también significados mutuos. Posteriormente, las doctrinas de la real divinidad y real humanidad de Jesús fueron atestiguadas y defendidas por santos como San Simeón el Nuevo Teólogo, que es más o menos del año 1022, San Gregorio Palamas, arzobispo de Tesalónica, cerca de 1400, en sus enseñanzas acerca de la real santificación y deificación del hombre mediante la comunión viva con Dios por Jesucristo y el Espíritu Santo en la Iglesia. Hago aquí un paréntesis, miren, cuando vemos a los protestantes acusándonos a nosotros, a los católicos ortodoxos o romanos, de que adoramos íconos, pues es absurdo que porque yo tenga la foto de mi mamá crea que yo nací de la foto. Si yo creí que nací de ese pedacito de papel, estoy loco. Entonces, ninguno de nosotros cree que esa imagen es Dios, simplemente una representación. Además, si ese es su pensar, debían de excluir de sus Biblias el Evangelio de Lucas y el libro Los Hechos de los Apóstoles, también escrito por Lucas, ya que Lucas es el primero en pintar un ícono. Pinta 3 íconos de la Virgen María, lo que llamamos la ogiditria. Entonces, si él fue el primero que adoró y veneró los íconos, adoró no, pues veneró los íconos, entonces él es un idólatra y debe de sacar sus libros de la escritura. Es toda la contradicción que se sigue cuando hay gente que se imagina que el cristianismo nació ahora hace poquito. Yo digo coloquialmente que hay gente que cree que Jesucristo era de la Virginia, de por aquí cerquitica. No, de Jesús hacia nosotros ha ocurrido, han pasado 20 siglos en que la humanidad inquieta y estudiosa ha procurado entender quién es la persona de Jesús, en que se ha trabajado muchísimo sobre todo las definiciones cristológicas, y en que lo que pasa es que simplemente por ignorancia, hoy muchos grupos vuelven y retoman herejías que la iglesia entera rechazó en su historia. Herejías que hace muchísimo tiempo fueron aclaradas por los padres apologetas. Herejías que tienen su sustento bíblico, apostólico, como hemos visto hasta ahora. Yo sé que para muchos el tema había sido pesado. De verdad es una aproximación a un estudio teológico. Pero insisto, si nos quedamos revisando simplemente detallitos externos como de catequesis, nunca maduraremos la fe. Si usted se vuelve y se lee y entiende esto, usted ya nunca más podrá sufrir equivocación ni confusión al hablar de quién es Jesús Cristo. Cumpliendo más o menos nuestro horario, nos hemos pasado 4 minuticos, pero empezamos 6 minutos más tarde. Damos por concluida la clase de hoy hasta este punto y pedimos que, y les quiero pedir que si tienen alguna inquietud, alguna duda, entonces que nos digan
¿Cómo retorno la imagen? Es el momento para las preguntas. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué inquietud tienen? ¿Qué duda? ¿Qué quieren que aclaremos? No me han compartido el Drive. Sí, mire, Ciro, lo que tú recibiste como material es exactamente lo mismo que puse en las diapositivas. De todas maneras, sí vamos a subir también, vamos a pedir a Albert, que es el que maneja toda la parte técnica, que lo suba al Drive. Es la misma enseñanza, pero bueno, puede ser un poquito más gráfica las diapositivas. ¿Qué es importante? Si nos llamamos cristianos, es porque seguimos a Cristo. Conocer y comprender quién es la persona de Cristo es fundamental, fundamental. Por eso nos hemos detenido tanto a repasar la evolución del dogma sobre Jesús. Tristemente, el desconocimiento es el que hace que ahora aparezca cualquier persona alegre y tranquilamente estableciendo doctrinas diversas sobre Jesús. Un Jesús que desconocemos, un Jesús que no hemos seguido desde la tradición misma de todo el cristianismo. Entonces queremos olvidar esa tradición y de la noche a la mañana aparecemos enseñando cosas que no son. Entonces quiero escuchar comentarios y preguntas. O todo quedó muy claro, no entendimos nada. ¿Cuál de las dos? Padre, por mi parte, todo quedó muy claro. Muy bien, muy bien. Todo muy claro, padre. Bueno, miren que nos hemos extendido y de pronto se ha tornado como reiterativo, pero es para que saquemos toda duda y nos quede absolutamente claro el concepto. Edwin nos dice sobre Filipenses, es importante tener en cuenta que aunque está en palabras de Pablo, que ya lo hace relevante para los cristianos, se ha dicho en los últimos estudios que es una profesión de fe clara de las comunidades cristianas antes de Pablo. Esto le da una fuerza tal que invita como un todo a unirnos a esta fórmula que fue dada del himno cristológico. Sí, lo que recoge la segunda carta a los Filipenses, en el capítulo segundo, que llamamos en teología el himno cristológico, recoge toda una expresión popular de la fe. O sea, eso era lo que creía la comunidad cristiana primitiva. Entonces tiene toda la razón. Muy bien. Dice Marta Patricia, es muy claro para las personas que tenemos fe en Jesucristo. Perfecto. Esa es la idea, que nos quede absolutamente claro quién es la persona del Señor. Vamos a ver con la ayuda de Dios los otros elementos significativos de Jesús para que finalmente nadie nos pueda llevar al error. Si hay alguna otra pregunta, si hay algún otro comentario. Padre, sí, buenas noches. Yo ya tengo una preguntita, pero pues no sé, de pronto no sé como tanto en ese sentido, sino que me causa curiosidad. Yo por ahí revisando, padre, ¿por qué hay católicos nestorianos, por ejemplo, en Japón o en la India? Sí, mira, eso es parte, es más o menos, a ver, el fenómeno es el desconocimiento de los términos y gente que quiere hacer modificaciones al dogma. Mira, cuando se habla en filosofía de la religión, de las características de toda religión son cuatro básicas. La primera, toda religión tiene un Dios. La segunda, la enseñanza de Dios están en una obra, en un libro. Pero ahí la filosofía de la religión nos habla de las divisiones. Entonces, siempre aparecen en las religiones los herejes. La palabra herejía significa seleccionar. El hereje es el que selecciona esto sí y esto no. Y como consecuencia de esa selección aparecen las sectas.
Entonces la secta es un pequeño grupo de los que formaban parte de la religión que han hecho una selección de creencias y se hacen aparte. Y una característica de las sectas es que en primer lugar toman el libro sagrado de la religión y le hacen algunas modificaciones para querer aceptarlo pues como propio, las correcciones que según ellos debe hacerse, lo que es un contrasentido, es que eso es palabra de Dios, ¿cómo vamos a corregir a Dios? Pero bueno, le hacen las correcciones. Y empiezan a hacer unas conjunciones desde su selección. Eso es exactamente como lo que aparece aquí en nuestra ciudad, que aparecen unos personajes vestidos con unas túnicas raras que se llaman judíos mesiánicos. Y si uno revisa es una mezcla y una cosa extrañísima, salida de cualquier orden de tipo académico, teológico o simplemente doctrinal. Todo lo mismo, son formas que se contraponen con la sana lógica y se llaman católicos, pero yendo en contra de la enseñanza católica. Ahí se tipifica la herejía. Muy bien. Ya, muchas gracias, padre. Gracias, Vladimir, por tu aporte. Muy bien. Bueno, él nos dice, sería conveniente tocar el tema de la comunicación de idiomas o de propiedades como un anexo al tema de las teotocos y las dos naturalezas. Vamos a ver un poquitico sobre María, muy a partir de San Juan Damasceno, y vamos a tomar un poquitico el tema. Entonces se va a poder explicar algo sobre, en un estudio más de orden mariológico, pero tiene razón, todo eso es válido. Teotocos, de paso, que en Occidente se llamó Deípara, significa exactamente lo mismo. Dei Dios, la que parió a Dios, la madre de Dios. Muy bien. Padre, una pregunta. Sí. Con el tema de la herejía, pues no sé si de pronto se pueda tocar ese tema en este momento, o más bien cuando veamos el Espíritu Santo. La Iglesia Ortodoxa contempla a la Iglesia Católica Romana como hereje, o bueno, inicialmente los catalogaron como hereje pues por el tema del filioque, ¿cierto? De la agregación del filioque al credo. Actualmente, ¿cómo se ve todavía desde la Iglesia Ortodoxa esa posición de la Iglesia romana? Sí, mire, lamentablemente partamos de ese concepto. La unidad es obra del Espíritu Santo y la división es obra del demonio. El mismo Jesús dijo, un reino dividido sucumbe. Entonces, al momento de la división, cada uno utilizaba vindictas altaneras en contra del otro. Entonces, los católicos romanos llamaban a los ortodoxos cismáticos, o sea, que se habían separado, a lo cual los ortodoxos decían que cuando en una mesa hay 5, refiriéndose a los 5 patriarcados, y 4 quedan unidos, si uno se queda aparte, ¿quién se separó de quién? Los 4 del uno o el uno de los 4. Y la iglesia ortodoxa llamaba a la iglesia romana, la llamaba hereje, porque controvertía en el caso del filioque la cita de Juan 15:26, cuando dice el Espíritu de verdad que procede del Padre, siendo el agregados. Hoy, pues lamentablemente en el año 2016 se quiso hacer un concilio pan-ortodoxo, de todos los ortodoxos, para preparar el 8º concilio ecuménico, ya que con rigor solo han habido 7 concilios en que está toda la ecumenia, en toda la iglesia. Ya cuando llegó el 8º, que Roma considera el 8º, ya estaba únicamente Roma. Entonces, de los 5, 4 no estaban, el 80%, estaba solo el 20% que sería Roma. Y no tuvo reparo en su momento en seguir haciendo concilios y llegar al concilio número 21, sería el Vaticano II. Ya el Papa ha dicho que se considerarían después del 7º sínodos particulares de la Iglesia Romana, lo que está bien. Entonces, preparando el 8º concilio, se hizo la citación al sínodo panortodoxo. Lamentablemente, la acción del demonio no para, y hubo una dificultad entre el patriarcado de Jerusalén y el patriarcado de Alejandría, y eso motivó disgustos que hizo que el concilio no se pudiera reunir en plenitud. Faltaron 4 de los patriarcados
y no se pudo establecer como doctrina oficial de la ortodoxia. Pero hubo conclusiones muy importantes que son, que reflejan de alguna manera el pensamiento de la Iglesia. La primera, se está hablando de que la Iglesia romana es verdaderamente Iglesia, declaración que no existía ni ha existido en ningún otro documento de la Iglesia de Oriente. Se ha hablado de la validez de sus sacramentos. Aquí para algunos eso puede sonar absolutamente innecesario. La verdad es que para la Iglesia de Oriente, en la Iglesia de Oriente no existe la división que existe aquí en el derecho canónico de válido pero ilícito. La validez y la licitud están íntimamente unidas en el concepto ortodoxo. Entonces, validar lo importante. Máxima cuando consideramos otro punto, y es que en la Iglesia latina, la sucesión apostólica es simplemente la línea de continuidad desde los apóstoles hasta los obispos actuales, o sea, la cadena ininterrumpida. En la Iglesia de Oriente tiene tres condiciones: la cadena ininterrumpida, la línea de continuidad primero, la ortodoxia en la fe, o sea, una fe sin error, y la plena comunión con el colegio apostólico. Entonces, al romperse la plena comunión, dogmáticamente, no habría sucesión. Ese aspecto hace que entonces sea importante la declaración que ya quedó esbozada, pues no oficialmente aprobada porque no estuvo toda la plenitud de la Iglesia, pero la posición de validar, de reconocer como válidos los sacramentos y la Iglesia de Occidente. Entonces, ya en este momento el pensamiento es otro. Tenemos claro que hay que buscar la unidad, también movidos por el Evangelio de Juan, el capítulo 17, que dice: Jesús ora al Padre en la oración sacerdotal y le dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces no es supletorio, es esencial esa unidad. Entonces estamos trabajando. Entonces el concepto no es tanto ese, el concepto es entender que nos une un 98 o 99% de las cosas y nos separan muy pocas. Entonces el trabajo se está haciendo a partir de lo que nos une, y lo demás con la ayuda del Espíritu Santo y el diálogo de las comisiones teológicas que existen, se trata de superar. Por ejemplo, ya se han llegado a puntos muy importantes. ¿Cuál sería el papel del obispo de Roma en la unidad de la Iglesia, por ejemplo? Se han hablado cosas importantes. Entonces, esa posición que fue tan recalcitrante de llamar a unos herejes y a otros cismáticos se ha venido superando, gracias a Dios. Bueno, si no hay más preguntas, les insisto, les voy a enviar a todos la paráclesis. Y Dios mediante, mañana pues va a ser temprano porque tengo clase en el seminario, o mejor, a las 7, después de que termine clase, 7 y 7 y cuarto, vamos a hacerlo, lo vamos a transmitir para que vean cómo se hace, lo puedan seguir y ustedes lo hagan, no solo en ese tiempo de preparación a la dormición de la Virgen, sino en todo tiempo, cada que tengamos una necesidad, para pedirle a la Virgen María su intercesión. Y les recuerdo, si tiene alguna necesidad especial, por favor, escríbamela para tener la cuenta en la paráclesis. Entonces terminamos orando a la Virgen María diciéndole: más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines, tú que incorrupta diste a luz a Dios el Verbo, verdadera Teotocos, te magnificamos. Una feliz noche, que descansen, que Dios los bendiga. Amén, Padre, muchas gracias igualmente. Muchas gracias, Padre. Feliz noche. Padre, Feliz noche. gracias. Feliz Muchas noche. Una feliz